con la colaboración de ITEC Psicología, Ítaca Formación y Neurocorp. Hoy en Engrama tenemos con nosotros a la psicóloga Ángela Sanz, que nos va a hablar sobre análisis funcional aplicado a la práctica clínica y nos trae un caso muy interesante sobre una persona, psicóloga, con ansiedad laboral. Esta es una profesión que generalmente es muy solitaria y es normal al principio tener muchas inseguridades y dificultades. De todo esto y más nos hablará Ángela Sanz. Pero antes de dar paso con la entrevista, quería recordarles que estamos ya en la recta final de la temporada. Todavía nos quedan episodios muy interesantes sobre filosofía de la ciencia, afantasía, intervenciones asistidas con animales. Y para la próxima temporada queremos traer mucho contenido nuevo y sobre todo nuevos formatos. Esto es algo que requiere de mucho material y mucha inversión. Es por eso que hemos comenzado una campaña de crowdfunding en la que nos ayudaría muchísimo contar con vuestra colaboración. Y para más contenido divulgativo sobre psicología, síguenos en Twitter, en Instagram, en Facebook, en TikTok, por supuesto en YouTube. O sea, estamos por todas partes. Es probable que nos veas también por la calle. Por ahí no nos sigas, que queda un poco creepy. Así que nada, hasta aquí la intro y vamos allá con el episodio con Ángela Sanz. Pues bienvenidas a todas a un nuevo episodio en Grama. Hoy tenemos con nosotros a Ángela Sanz, que viene a contarnos un poquito un caso de análisis, nos va a desgranar un poquito un caso de ansiedad laboral, nos va a exponer el análisis funcional. Y bueno, ¿quién eres, Ángela? Como bien dices tú, soy Ángela, soy psicóloga general sanitaria. Actualmente estoy trabajando en Ítaca Psicología y también estoy trabajando con casos privados por mi cuenta. Llevo ya un año pudiendo atender a personas y aparte, pues también me gusta mucho crear contenido de divulgación cuando tengo tiempo. Y bueno, ahora me voy a dedicar también a intentar formar a estudiantes de prácticas, que esto lo voy a empezar a hacer ahora. Tengo muchas ganas y nada, pues vengo aquí sí a comentaros un caso, o sea, uno de los casos que me pareció interesante, sobre todo de cara a vuestro público, ¿no? Porque al final os ven muchas psicólogas y muchos psicólogos y puede ser muy interesante ver al final un caso de los nuestros, ¿no? De nuestra población, por así decirlo. Y antes de nada, antes de que comencemos ya con todo esto, ¿podrías introducir un poquito a la audiencia que no sea esa gente psicóloga así, con tus palabras, lo que sería un análisis funcional, que es de lo que vamos a hablar? Claro, un análisis funcional es una tecnología que se deriva desde el análisis de conducta que nos permite, entre otras cosas, generar una hipótesis acerca de una conducta problema, ¿no? Nosotros y nosotras identificamos esta conducta problema y a partir de ahí nos permite explicar por qué ocurre esa conducta problema. Es decir, por qué ocurre en el momento presente, que eso sería la hipótesis de mantenimiento, y una hipótesis o una idea de por qué pudo empezar esa conducta. Realmente nosotras siempre vamos a estar interviniendo en la hipótesis de mantenimiento, que es la que realmente nos interesa, que es por qué pasa lo que pasa ahora mismo. La hipótesis de origen muchas veces nos puede dar un contexto, puede ser como, bueno, ok, pudo pasar por esto, pudo pasar por esto otro. Siempre vamos a manejar información parcial, por tanto, a lo mejor nos falta información, a lo mejor la hipótesis que estamos estableciendo, por ejemplo, en origen, no es la que es. Pero bueno, es una idea y a mucha gente cuando viene a terapia le puede tranquilizar. O sea, hay gente a la que le gusta, ¿no? Saber o tener una idea de cuál ha podido ser la hipótesis de origen. Y aparte también establecemos una serie de variables disposicionales, tanto del entorno como del individuo, que nos permiten ver, pues oye, qué tipo de factores están impactando en esa conducta problema, es decir, en que se establezca esa conducta problema. Antes de que des paso a desgranar ya todo el análisis funcional, yo te quería preguntar, ¿tú lo viste en la carrera? ¿Viste en la carrera esta herramienta? Pues no. A ver, sí tuve la suerte de tener clase con María Jesús Froxán en cuarto.
Y eso a mí me abrió un poco como bueno, pues la vida en general. O sea, es verdad que yo creo que lo que nos puede pasar a muchos en la carrera es que estamos perdidos, ¿no? Sentimos como una deriva muy importante y aún así, bueno, pues tú vas avanzando año por año y llega un momento en el que, bueno, pues yo di, por ejemplo, en este caso con María Jesús y se me abrió el cielo. O sea, fue como, wow, vale, ya entiendo, ¿no? Qué bien poder asentar unas explicaciones y unas leyes de aprendizaje que, bueno, pues que están en todos los contextos, ¿no? O sea, como que están trabajando, por así decirlo, en todas las partes. Es que no me estoy explicando bien, pero sí. O sea, es un poco el punto, ¿no? De qué bien. Y justo a partir de ahí, pues un poco formarme por mi cuenta, porque es que por desgracia, justo en el momento en el que yo me formé, apenas había formación sobre esto. Ahora parece que las cosas están cambiando, ¿no? Pero... ¿Recomendarías alguna formación de las que ahora sí que van saliendo para gente que realmente no lo haya tocado en la carrera y que nos esté escuchando? Pues, hombre, para empezar, a mí me gustó mucho cuando lo hice el curso de Miriam Rocha, el de Introducción al Análisis Funcional. También hizo otro curso para Psicoflix, ese no lo conozco, pero entiendo que seguramente el contenido será igual y además Miriam lo hace de muy buena calidad. Entonces, yo se lo recomiendo a cualquiera, ¿no? que se esté iniciando, o si no, también esa formación autodidacta de empezar a leer por tu cuenta, de, bueno, pues mira, a lo mejor no voy a ponerme a leer fuentes originales desde el primer momento porque a lo mejor me pierdo, pero puedo empezar con manuales. Los manuales me pueden llevar a las fuentes originales. Entonces, yo creo que a lo mejor sí, primero una formación para que también te den como una visión de qué bibliografía puedes tener, ¿no? A la hora de querer también formarte de forma autodidacta, es súper importante. Pues dicho todo esto, todo tuyo. Genial. Vale, pues os voy a dar un poquito de contexto. Esta persona vino, en este momento es psicóloga, también en su momento estaba iniciando su carrera profesional como psicóloga sanitaria y venía sobre todo porque básicamente su motivo de consulta era que estaba muy triste, estaba con mucha ansiedad la mayor parte del tiempo y sentía que no podía seguir trabajando como psicóloga, habiendo empezado hacía 3 meses como a tener sesiones, bueno, pues eso, a empezar a rodar. Entonces, ante este contexto, pues claro, empezamos a desgranar, o sea, empezamos como a ver qué es lo que podía estar pasando ahí, ¿no? Para que la persona, 3 meses después de empezar a trabajar de aquello que ha querido formarse, quisiese dejarlo. Vamos a hablar primero de variables disposicionales. Dentro de las variables disposicionales, como te he dicho, hay entorno, variables macrocontingenciales y variables microcontingenciales. Dentro de las macro, pues por ejemplo, ella empezó a trabajar en 2 sitios al mismo tiempo. O sea, también hay 2 variables disposicionales aquí, que es por una parte, soy una persona que he empezado a trabajar no en un sitio, sino en 2 sitios, por tanto, la carga de trabajo que supone también es bastante más que, por ejemplo, empezar a lo mejor en un sitio y me dan 2 casos de inicio, ¿no? Pues no es lo mismo. Y luego, aparte, también había que tener en cuenta que esta persona se había formado durante toda la pandemia. Es decir, las prácticas que había podido tener habían sido durante la pandemia. Por tanto, ¿qué pasó en la pandemia? Pues que todo este servicio dentro de las prácticas dirigido a coterapia o terapia supervisada no era posible porque hubo mucha gente al principio de la pandemia que no quería tener terapia online o que ya si encima les ofrecías terapia supervisada con un estudiante online o coterapia, pues no, la gente se veía muy reacia. Entonces, digamos que toda esta práctica supervisada no la pudo tener en ningún momento las prácticas. Y aparte de eso, también era una persona que en ese momento sí que es verdad que era conocida porque, o sea, no sé cómo explicarlo. O sea, esta es otra disposicional, que es al final ser un poco imagen pública, ¿no? O sea, al final
no es que sea Pepita y a Pepita pues ha aparecido una vez ha terminado su formación oficial y empieza a trabajar, sino que Pepita ya de por sí tenía una imagen, entonces no es lo mismo, es decir, las expectativas que pueden tener otros sobre ti son diferentes. Entonces, esto también quisimos meterlo como otra disposición a tener en cuenta, ¿no? Porque al final también existe una presión por parte del entorno a nivel profesional, en tanto que, bueno, pues si tú estás dando una imagen de, oye, qué persona tan válida, ¿no? Qué persona tan tal, tan no sé qué, pues evidentemente hay una presión añadida. Luego, por otra parte, pues también estaba el punto de que, claro, no es lo mismo trabajar a lo mejor como psicóloga sanitaria o como psicóloga general sanitaria que trabajar a lo mejor como si, bueno, pues a lo mejor en hostelería. En hostelería también tiene tela la cosa, ¿eh? O sea, en hostelería también es otro rollo, es un melón que podemos abrir en otro momento, pero al final es que ser psicóloga sanitaria supone también una profesión muy solitaria. Es decir, vale, sí, tú puedes tener un equipo, cuentas con gente con la que puedes poner en común dudas, preguntas, cualquier consulta, cualquier cosa que haya pasado en alguna de tus sesiones, pero la mayor parte del tiempo eres Juan Palomo. Es decir, yo me lo guiso, yo me lo como. O sea, entonces, claro, si venimos, prácticas nulas, básicamente, prácticas de simplemente haber ido a sesiones clínicas a que me cuenten casos de otras personas y no haberme expuesto yo a eso. Y que pues me estoy viendo como persona totalmente sola, trabajando en 2 sitios, teniendo un montón de sesiones al principio, desde el principio, vaya. O sea, claro, o sea, todas las disposicionales del entorno horribles, vamos a decir. Y aparte también vivir lejos del lugar de trabajo. Esto luego te contaré, porque claro, si tú vives lejos del lugar de trabajo, supone que tienes un tiempo de desplazamiento en el que puedes andar anticipando qué es lo que va a pasar hasta que llegas. Claro, si tardas 5 minutos, pues tampoco te da mucho tiempo, simplemente pues sales de tu casa, vas andando o vas a lo que sea y ya está. En cambio, si tardas 2 horas, pues ya es diferente. Te va comiendo la cabeza todo el camino. Total, total. Porque aquí ya también tenemos que tener en cuenta las variables del individuo, o sea, las de esta persona propias. Claro, ¿de dónde venimos? ¿Qué historia interconductual? Bueno, a ver, claro, yo flipé un poco, o sea, flipé de, madre mía, hay muchísimas variables en este caso, ¿no? O sea, había un montón de cosas que estaban influyendo en lo que estaba pasando en ese momento. Dentro de la historia interconductual, lo más importante es que esta persona a lo largo de toda su historia de aprendizaje había adquirido una serie de reglas súper rígidas acerca de lo que es éxito y de lo que es fracaso. Entonces, esto se había sobre todo adquirido en un primer momento en el entorno académico, por ejemplo, como ya te digo, en la hipótesis de origen lo comento, pero fracasar es no sacar un 7. Y si fracasar es no sacar un 7, si saco un 7, mal. Esto, claro, evidentemente, ya también aquí deberíamos meter otra disposicional que no he apuntado, que sería que estuvo en procesos terapéuticos previos al nuestro, en el que ella había moldeado estas reglas, pero no se habían generalizado, por ejemplo, al entorno laboral. Es decir, ahora pues podía perfectamente exponerse a fracaso a nivel académico, en tanto que, bueno, pues si saco un 6, ok, no pasa nada, porque he aprendido, ¿no? Por tanto, tener éxito había moldeado que no era sacar más de un 7, sino, bueno, pues aprender, ¿no? Llevarme algo de eso. Entonces, claro, esto era también algo a tener en cuenta. Luego, por otra parte, un estado de privación de reforzadores enorme, que al final, claro, estamos hablando de ansiedad laboral, pero evidentemente si yo paso la mayor parte del tiempo centrada en intentar controlar o reducir el malestar que me está generando cualquier anticipación, cualquier señal de posible fracaso a nivel laboral, no estoy accediendo a otros contextos que me puedan permitir acceder a reforzadores diferentes, ¿no?
ser buena profesional, cumplir con la regla al final de ser buena profesional, que sería a nivel laboral solamente. Entonces, pues eso, estado de privación enorme que al final lo que favorecía es mantener también un bajo estado anímico basal, es decir, pues mi pata de la mesa, por así decirlo, es el trabajo. Entonces, en el momento en el que esto no funciona y no funcionaba la mayor parte del tiempo por cómo ella había moldeado esas reglas a nivel profesional, pues estaba en la mierda. O sea, hablando en plata, estaba muy mal. Entonces, activación fisiológica también tenía una activación fisiológica basal elevada por todo este nivel de presión y de exigencia que tenía a nivel laboral, pero que en realidad no estaba impuesto tampoco como tal por el entorno. Hemos dicho que sí que es verdad que era una figura medio pública, vamos a decir, y esto también tiene una relación, ¿no?, con ese nivel de activación, pero también estaba este nivel de, o sea, esta exigencia que ella misma ponía a través de sus reglas verbales. Entonces, bueno, esto se va macerando, por así decirlo. Funciones de refuerzo prioritario, sobre todo, pues mucha exposición a estimulación aversiva todo el tiempo, es decir, todo el tiempo estoy buscando ver si fracaso. Antes de las sesiones, durante las sesiones y después de las sesiones. Claro, y privada de estimulación apetitiva. Y pues, al final todas las conductas que mantienes son principalmente mantenidas por reforzamiento negativo, para evitar el malestar, para reducir la ansiedad, Sí, sobrevivir. sí, que vives evitando, pero ya está. Total, Sí, total. Entonces, en la hipótesis de origen, lo que quise explicar es que, claro, cuando tú adquieres una serie de reglas rígidas, ¿no?, vamos a llamar o etiquetarlas de perfeccionistas, acerca de lo que es éxito y lo que es fracaso, es bastante probable que estés al final también condicionando aversivamente las tareas orientadas a un objetivo concreto. Porque, por ejemplo, estudiar, yo tengo la regla de tengo que sacar al menos un 8 para que sea un éxito. Por tanto, estoy condicionando aversivamente el estudio. ¿Por qué? Porque lo vivo con ansiedad, porque quiero evitar el fracaso, porque a mí me han dicho que el fracaso está mal. O sea, también aquí estarían presentes pues, estos valores sociales, ¿no?, acerca de, oye, fracaso, caca, ¿no?, fracaso mal. Y el fracaso supone muchas veces, pues, por ejemplo, la ausencia de reforzadores condicionados muy potentes como es el poder, como es a lo mejor bueno, pues lo social, vamos a decir, ¿no? Entonces, claro, si vivimos también en este contexto, pues efectivamente pasa eso. Claro, primero en lo académico, ella también lo había generalizado, lo que es éxito y lo que es fracaso, a muchos niveles. Por ejemplo, a nivel social, entendía que éxito también era, que esto no lo he querido meter hoy porque si no se iba a hacer un análisis enorme, pero éxito era tener planes todos los fines de semana a nivel social. O hablar con todo el mundo todos los días. Madre mía, qué movida. Quiero decir que es muy difícil, ¿no? Y muy difícil, asumible en el tiempo, perdurable. Entonces, claro, en el momento en el que no cumplía, ya estaba fracasando. Y si fracaso, significa que puedo anticipar que la gente me rechace o que la gente no quiera estar ahí. Entonces, intento evitar el malestar que me genera anticipar esto, pues ¿qué? ¿Cómo? Intentando mandar todos los mensajes que puedo en ese momento. Pero no sé qué consecuencias tiene no hablar a la gente en ese momento. Un poco también un día a día de, como lo suelo decir yo, de hacer check, ¿no? O sea, tengo que hacer todo esto, además tengo que hacer el check perfecto. O sea, tengo que tener planes todas las semanas, vamos, todos los fines de semana, tengo que hablar con todo el mundo todos los días. Complicado. Total. No, es que era muy... tenía mucho ese tipo de reglas verbales. Entonces, claro, sí que es verdad que había trabajado muchísimo este moldeamiento de las reglas y esta flexibilización de las reglas en otros procesos terapéuticos y genial, porque ya partíamos de esas habilidades básicas, de esos recursos y muchas veces cuando tú empiezas a evaluar tienes que ver si esta persona ya cuenta con recursos con los que tirar, porque a lo mejor es una cuestión de intentar generalizar esos recursos que ya tiene a otro contexto nuevo que le ha generado, o sea, que le está generando problemas ahora mismo. Entonces, claro, se habría moldeado éxito de esa forma, como te comentaba antes, pero bueno, el tema estaba en que, claro, si yo nunca me he expuesto a un entorno de sesión, por las prácticas, por la situación sociosanitaria, por todo lo que por cómo se han ido dando las contingencias,
de tal, ¿cómo voy a saber, ¿no? ¿Cómo voy a poder reducir la ansiedad que esto me está generando? Si yo nunca he podido aprender cómo exponerme a esto. O sea, que tampoco era problema, o sea, tampoco es cuestión de culpar a nadie, ¿no? O sea, al final, pues la situación ha sido la que ha sido, ha habido pandemia, ha sido un asco, y sigue habiendo pandemia y sigue siendo un asco. Pero claro, pues al final te dejaba un poco así, ¿no? Porque esta persona era como, claro, si yo no he tenido coterapia, no he tenido terapia a solas y ni he tenido a una tutora o un tutor con el que poder contar y decir, oye, he hecho esto otro, ¿qué te parece? Bien, mal, no he tenido ningún modelo, realmente. Entonces, claro, también aquí se juntaba un poco con el punto en el que habilidades interpersonales o habilidades del terapeuta en prácticas no se habían aprendido, no habían sido modeladas ni moldeadas. O sea, sí, vale, pues por ejemplo, si se pone a llorar a alguien, pues le das un pañuelo y le dices, bueno, tómate el tiempo que necesites, sí, ok, pero no es solamente eso. Entonces, claro, era tener que exponerse a situaciones completamente nuevas, generando muchísima incertidumbre, sabiendo que esta persona siempre ha tenido, por su historia de aprendizaje y por esta historia interconductual, ¿no? que hemos comentado, reglas súper rígidas de cómo conseguir lo que tiene que conseguir, entre comillas, y no tenía reglas para esto. Claro, un jaleo, en fin, claro, entonces, ¿qué pasa? Que el trabajo al final es una tarea orientada a un objetivo más. Aparte del académico, al final tú tienes un objetivo. El problema, en este caso, es que tanto por la formación como por esas prácticas, pues ella había moldeado que el éxito dependía de lo que digan o de lo que dijesen, lo que hiciesen esas personas que venían a la sesión cuando yo se lo decía. Tipo, pues por ejemplo, yo te propongo una tarea para esta semana y a la semana que viene te pregunto y no lo has hecho. He fracasado. Así, tal cual. Y no solamente eso, sino que yo voy anticipando durante toda la semana, una vez terminada la sesión, si la has hecho o no la... O sea, ¿qué pasará? Y me pongo en el peor de los casos. Claro, no la va a haber hecho porque... Y no la va a haber hecho porque no confía en mí. Y como no confía en mí, entonces empiezo a encadenar, ¿no? O sea, rumia, básicamente. Voy encadenando un pensamiento estímulo condicionado a otro pensamiento que sería en este caso respuesta condicionada, pero al mismo tiempo otro estímulo condicionado a otra respuesta. Voy aumentando la ansiedad, por tanto voy incubando el malestar, voy incubando la ansiedad que me está generando esta situación, porque no me estoy exponiendo a la situación al final, yo me estoy exponiendo, entre comillas, en imaginación, pero no es real. Hasta que llega un punto en el que voy a tener la sesión y tengo tal nivel de activación, pero tal nivel que lo que al final le pasaba a esta persona es que tenía que llorar antes de la sesión. Porque lo estaba... ¿El qué? Es que se ha cortado un poco. ¿Has dicho antes o durante la sesión? No, antes. O sea, que antes a lo mejor de la sesión tenía tanta ansiedad que tenía que llorar antes de meterse a la sesión. ¿Le sucedía que en algún momento durante la sesión también esa activación le llevaba, bueno, un poco verse desbordada, tener que parar o algo? Total, claro, ahí estaba, ¿no? O sea, yo esto lo he querido organizar como el antes, durante y el después. Antes de las sesiones había muchísima sobrepreparación, es decir, imagínate, ante cualquier recuerdo, ¿no? O sea, como antecedente, cualquier recuerdo de lo que ha pasado en la sesión, cualquier detalle, cualquier cosa que yo haya pensado que se puede hacer en la sesión anterior, eso me generaba ansiedad porque ya se había condicionado aversivamente. Cualquier cosa que tuviese que ver con la sesión ya era algo súper ansiógeno y eso me llevaba a, bueno, pues mira, en este momento me voy a leer 2 capítulos de este manual, voy a intentar hacer como un guión paso por paso de lo que va a ser la sesión y ya me voy a quedar tranquila. Entonces, a corto plazo, claro, tremenda estrategia porque me sentía eficaz, porque a lo mejor era como, bueno, pues ya está, ¿no? O sea, como que ya lo tengo todo controlado y controlado hasta la sesión, porque el problema
es que al final tú, o sea, esto también ya hay un poco de cara a la intervención, ¿no? De tú puedes intentar prepararte paso por paso todo lo que vas a hacer. Que a lo mejor ha pasado algo en esa semana, te lo cuentan y tienes que cambiar todo lo que tenías preparado. Y no pasa nada. O sea, que quiero decir que está bien, porque si eso es algo importante para esa persona y necesita ser atendido en ese momento, tú no puedes, o sea, al final lo que te haría mala profesional es intentar centrarte en el guión que tú has preparado paso por paso. Muy protocolario al final, ¿no? O sea, Claro, justo. Eso o procrastinar. O sea, tenía dos puntos. O preparaba muchísimo, 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 o procrastinaba todo lo que podía. Por ejemplo, a la hora de hacer análisis, porque también trabajaba desde análisis de la conducta, pues a la hora de hacer análisis funcionales le daba mucha ansiedad, entonces procrastinaba. ¿Por qué se reforzaba? Porque justo en el último momento, a pesar de que era una tarea muy costosa y le llevaba tiempo, era una ejecución adecuada. Es decir, en el momento en el que terminaba de hacer análisis funcional, se sentía mucho más tranquila porque ya sabía de qué iba a ir la sesión también, ¿no? Porque es explicar el análisis funcional. Claro, luego también, pues estos momentos de antes también se refieren a lo que te decía, ¿no? De estoy a lo mejor yendo a trabajar, me dura el trayecto 2 horas, pues tengo todo el tiempo del mundo para estar anticipando qué voy a decir, cómo lo voy a decir, qué voy a hacer este ejercicio, no voy a hacer este ejercicio, qué va a decir esta persona cuando yo diga esto, y hará esto. Entonces, claro, imagínate, estamos rumiando tanto, nos estamos llevando a un nivel de activación tal que cuando me voy a exponer a esa situación, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy incubando, ¿no? la ansiedad. Por tanto, la intensidad de la respuesta va a ser mucho más intensa. O sea, ella se exponía un montón, se estaba exponiendo un montón de sesiones. Supuestamente eran estímulos ansiógenos, ¿no? ¿Por qué la ansiedad no se reducía? Claro. Luego, durante también hay un problema, ¿no? Porque muchas veces parece que cuando nosotros trabajamos bueno, pues intentamos aplicar esta exposición, ¿no? E intentamos generar una jerarquía de ítems para ayudar a esa persona a exponerse. Es súper importante también a nivel privado qué verbalizaciones está viendo. Claro, durante la sesión lo que acababa pasando es que ella, ante cualquier señal que no estuviese dentro del guión de estoy teniendo éxito porque la persona está haciendo lo que yo creo que tiene que hacer, eso ya me pone en contacto con el fracaso, empiezo a comprobar y las comprobaciones tienen que ver con cómo estoy diciendo yo lo que estoy diciendo, qué es lo siguiente que voy a decir, qué es lo que quiero comunicar, ¿se va a enfadar? Claro, pero si se enfada seré mala profesional porque dejará de hacerme caso. Pero es que al mismo tiempo estoy rumiando y estoy hablando en la sesión. Entonces, claro, esto nos llevaba a que, vale, estoy autoobservando y estoy observando también la conducta manifiesta de la usuaria o el usuario que está aquí. Pero no estoy prestando a la mejor atención a lo que está diciendo, porque estoy atendiendo a qué es lo que yo tengo que decir para ser buena profesional y para que me haga caso. has comentado también que ella, bueno, es psicóloga y era además analista de conducta, tiraba por ahí. Entonces, ¿hasta qué punto también ella trataba de autoanalizarse constantemente y eso podía incluso perjudicarle? ¿O hasta qué punto eso pudo incidir en la relación que tuvo contigo? En el sentido de que, bueno, tú al final lo normal, entiendo, que cuando viene un consultante que no está familiarizado con el análisis de conducta, utilizas otro lenguaje, utilizas otra forma de explicárselo. Pero al ella conocerlo, quizá sí que podías utilizar más ese lenguaje técnico. ¿Cómo afectó todo esto en la relación y cómo le afectaba el conocer todo esto a ella en su día a día? Era, a ver, genial precisamente porque nos facilitaba muchísimo la comunicación, ¿no? Al final quería que se lo explicase de forma muy técnica, precisamente porque, bueno, estaba familiarizada y porque también quería saber qué opinaba una persona que no fuese ella
de lo que estaba haciendo. Es decir, como cuál es el análisis, porque a lo mejor, o sea, porque ella había hecho su análisis, pero igualmente necesitaba verificar, que bueno, esto también tuvimos que trabajarlo, porque fue como, o sea, dejé de hablar con ella en términos técnicos, porque al final lo que estaba intentando hacer constantemente era comprobar si sabía o no sabía de lo que estaba hablando ella, no yo, ella Sí, misma, controlar todo el rato, ¿no? todo el tiempo. Entonces, claro, estaba bien, al principio sí que fue muy importante de cara a la relación terapéutica, porque se sintió mucho más segura si yo hablaba en términos técnicos, ¿no? O sea, como que sentía mucha más confianza, se sentía mejor, pero al mismo tiempo, claro, esto se tuvo que cortar, o sea, se tuvo que ir recortando esto, porque muchas veces ella comprobaba de, vale, yo creo que esto es así, ¿no? Entonces era como, vale, pues dímelo tú, que también eres analista de conducta. Esto es así, porque tú también sabes, o sea, yo sí que sé, pero tú también sabes. Entonces dímelo tú. Y entonces fue una forma de que ella se fuese exponiendo también al, oye, no tienes que estar comprobando constantemente, o sea, te voy a exponer y voy a ir extinguiendo este tipo de comprobaciones que tienes para que digas tú si es así o no. Antes de que también nos vayas contando un poco cómo evolucionó todo, cómo fuisteis interviniendo más en profundidad, te quería preguntar justo por la otra parte, de cómo lo viviste tú, porque al final el hecho de atender a una persona que maneja tu propio lenguaje, que seguramente fueseis, bueno, de edades similares, supongo, no lo sé, ¿te afectó en algún momento de sentirte, de decir, bueno, es que a lo mejor me estoy equivocando y tiene razón en sus hipótesis y, bueno, este tipo de cosas? ¿Te afectó en esa sensación de valía? O... Claro, pues fíjate, sí que muchas veces con ciertos usuarios te sientes evaluada, porque no sabes, o sea, porque estás observando que te están, o sea, sí, es verdad que te están probando, ¿no? Están viendo si tú sabes de lo que estás hablando, de lo que no estás hablando. En este caso, claro, al final era ella que quería comprobar si sabía ella misma de lo que estaba hablando. Entonces, claro, sí que es verdad que a lo largo de todo este tiempo es verdad que te tienes que trabajar como terapeuta, entonces pues he hecho mi trabajo personal de, bueno, pues hay momentos en los que a veces te vas a sentir quizás evaluada, es normal, también es normal que la vayas a liar de vez en cuando y que haya cosas que no digas bien porque, oye, pues es lo que pasa, ¿no? O sea, como que está bien. Y creo que eso también le pudo servir porque vio que si yo en algún momento me equivocaba, y de hecho en algún punto sí que lo hice aposta, no, quería decir saciación. O, pues mira, no me acuerdo, voy a mirar esto. O sea que tú puedes decir que no lo sabes, o que no te acuerdas, o que tienes que revisar algo en sesión. Jolín, pues qué fuerte, ¿no? Que parece que no tienes que ser la Biblia. Claro, Está bien, le serviste de modelo al final. total. Sí, porque vi que confiaba tanto en mí y también me estaba viendo como un modelo cuando ella no había tenido modelos en las prácticas, que dije, vale, pues esta es la mía para empezar a que, bueno, pues sí, a que ella vea que hay cosas que se pueden hacer en sesión, ¿no? O que se pueden decir en sesión y que eso no significa que la persona que tienes enfrente se enfade, reduzca la confianza que tiene contigo, no te haga caso, porque fíjate, claro, que no te haga caso, ¿no? Y esto también tuvimos que moldear muchísimo. Cuando una persona abandona un proceso terapéutico, abandona el proceso terapéutico, no te abandona a ti. De la misma forma que, o sea, al final ella se lo tomaba muy a lo personal, porque también si yo digo, buah, me han abandonado, parece que dependía de mí. Por tanto, es un asco tener que decirme que me han abandonado porque me genera mucho malestar, pero al mismo tiempo es coherente y también me da cierto control, cierta sensación de control sobre eso. Entonces, sí. ¿Cómo fue evolucionando el caso? Vale, pues lo primerísimo, empezamos, claro, esta persona lo que hacía después era ir a su casa a rumiar. O sea, al final
seguía pensando en lo que había hecho, lo que había dejado de hacer, lo que había dicho, lo que había dejado de decir. ¿Qué pasa? Que como había reducido tanto el contacto con sus amistades, tenía muy poquitos planes. Entonces empezamos a pautar que por lo menos jueves, sábados y domingos, ok, pero jueves y viernes, que salía un poco antes, vamos a hacer un plan justo después de que termine la sesión. Un plan de lo que sea, un plan que puede ser tú con tus amigas, tú yendo al cine, tú yendo a darte un paseo y te pones música, nada de psicología, absolutamente nada. Nada, fue como, no, no queremos más. No, y sobre todo también le expliqué de, claro, ¿qué estamos manteniendo cuando una vez que yo me siento insegura y empiezo a pensar que soy mala profesional, me pongo a hacer una lectura acerca de manual patata? ¿Qué estamos manteniendo? Porque al final, fíjate, o sea, pues sí, pues efectivamente. Entonces, eso fue como lo primero que hicimos. Y luego, aparte, también le propusimos una parada de pensamiento, pero no una parada de pensamiento, o sea, parada de pensamiento en sesión, pero dirigida a tarea distractora, centrarse en el discurso que está haciendo la persona sobre lo que te quiere contar. Es decir, no nos vale centrarnos en cómo estamos diciendo nosotras, en lo que estamos diciendo, en cómo lo estamos diciendo, en qué es lo próximo que vamos a decir. No, vamos a centrarnos en lo que está diciendo esa persona directamente. Y lo vendimos como, vale, estamos moldeando que esa es una buena profesional y a lo mejor la buena profesional es aquella que hace una escucha activa y que sabe manejar las contingencias lo máximo posible en sesión. Para manejar las contingencias tú necesitas prestar atención. Entonces, eso es lo primero. Redujo mucho la ansiedad, porque claro, no podías estar teniendo todo un discurso privado acerca de la mala profesional que estabas siendo en sesión. Por tanto, te estás exponiendo y no solamente es me expongo sin autoverbalizaciones súper aversivas, ¿no? Que eso también ya de por sí ayuda, sino que además cuando veo que presto atención 100%, sé lo que decir. Por tanto, me siento mucho mejor. Por tanto, me siento más eficaz. Entonces, esto ya nos sirvió sobre todo para ir exponiéndonos, pues lo que te digo, progresivamente. Al principio no era fácil, ¿no? Porque muchas veces no lo podía hacer en todas las sesiones, sobre todo cuando ocurría algo que no había ocurrido hasta entonces con esa persona, ¿no? De que soltaba X comentario. Situación difícil, por ejemplo, imagínate, tú propones algo a una persona y te dice, es que eso es absurdo. Claro, pues hombre, es difícil, o sea, quiere decir, así de primeras dices, vale, ¿cómo puedo responder a esto? Entonces, sobre todo, si no tienes antes un repertorio, ¿no? Y nunca te has expuesto a esa situación. Entonces, en esos puntos, pues descontrolaba y otra vez volvíamos a rumiar y otra vez volvíamos a pensar en cómo lo digo, con tal, pero luego sí que empezó a saber redirigir eso. Entonces, bien. Y nada, y a partir de ahí, pues también volví a tomar el contacto con estos grupos sociales, también le ayudó mucho, porque claro, al final no solamente lo evitaba para seguir intentando comprobar o seguir estudiando, ¿no? Y seguir intentando evitar ser mala profesional, sino que además muchas veces evitaba porque como no quería hablar de todo lo que estaba pasando en sesión, o sea, de todo lo que le estaba pasando a nivel de trabajo, de me siento así, me siento asado, tal. Quería evitar eso y también pues no quedaba por eso. Ella además en anteriores procesos terapéuticos que me habías dicho que había tenido, ¿no? Era, bueno, por este perfeccionismo, esta ansiedad, por este tipo de cosas, esta autoexigencia, pero también había alguna otra cosilla anterior, es decir, en algún otro momento previo había ido a consulta por cuestiones más dispares, más... Bueno, pues mira, esto ya me lo contó ya después de un tiempo, o sea, que salió así después de la evaluación, o sea, bastante después, que la primera vez que acudió a consulta fue porque tuvo problemas de conducta alimentaria. No me sorprendió, o sea, que quiero decir,
también entendiendo toda la historia en conjunto, viendo todo este tipo de repertorios de reglas rígidas dirigidas a hacerlo todo súper bien, pues Vale, sí, vale. me Al pareció final, lógico. los patrones que subyacen a todo eso son los mismos, o sea, esa dicotomía de o lo hago todo perfecto, o si no, pues ya lo tiro por la borda, y, o sea, que suele estar muy presente también en el tema de los TCAs, etc. Más o menos, cuando estabas ahora contándome ya por dónde iba la historia, ¿cuánto tiempo llevabais de terapia o cuánto tiempo duró en total todo el proceso? Pues duró 5 meses y medio, más o menos. O sea, ya cuando nos dimos el adiós, por así decirlo, nos dimos el alta de, bueno, pues si tienes alguna otra dificultad en el futuro o quieres comentarme cualquier otra cosa, pues, quieres que volvamos a estar en contacto, pues ya me comentas. Y sí, más o menos sí, a los 5 meses y medio o así. 5 meses de sesiones, entiendo, semanales, que luego fuisteis espaciando o cómo lo hicisteis. Claro, sí, fue como, claro, al principio tuvimos sesiones semanales, creo que hasta la 10ª. Y a partir de ahí nos empezamos a ver cada 2 semanas y nos vimos cada 2 semanas. eh, pues, bueno, tendría que mirar ahora mismo la historia clínica, ¿vale? Pero nos vimos cada 2 semanas unas sesiones más y luego ya, pues a las 3 semanas hicimos una sesión y como iba tan bien, o sea que ya era como, bueno, ya lo estás haciendo tú, precisamente creo que también la disposicional psicóloga analista ayudó ahí. No, no al principio, pero ahí ya sí que ayudó porque pilló muy bien las pautas, les dio un sentido y a partir de ahí como que fue directa. Entonces, a partir de ahí nos vimos cada mes, o sea, nos vimos una vez más un mes después y ya a partir de ahí a rodar. A día de hoy, ¿sabes si se mantiene estable la situación? Sí, a mí me gusta de vez en cuando, cuando ya termino un proceso, bueno, pues hacer seguimiento de, bueno, ¿qué tal? Mandar un correo de hola, ¿cómo te va la vida? Cuéntame. No me has dicho nada, pero ¿cómo vas? ¿No? O sea, quiero decir, espero que no esté pasando nada malo. Y nada, a ver, sí que me dijo, o me comentó la última vez que le mandé el correo, que yo qué sé, fue hace un mes y medio o así, que, que sí, es verdad que había estado un poco más agobiada últimamente, pero precisamente esto ya, y fíjate, es diferente, porque yo puedo estar más agobiada porque la carga de trabajo es mayor, ¿no? O porque la demanda es mayor, pero no estoy agobiada pensando si estoy siendo mala profesional o no. Entonces, hola, yo y tal, pues sí, un poco agobiada precisamente porque está mucha gente, ¿no? O sea, hay mucha gente que está pidiendo ahora iniciar un proceso, tal, pero en términos generales, es verdad que esto no significa que no te vengan pensamientos intrusivos cuando estos han sido, o sea, cuando estas reglas han sido tan reforzadas durante tanto tiempo, de forma, sobre todo de forma negativa, ¿no? Pues es normal que aparezca de vez en cuando en alguna situación en la que yo no espero que pase algo o que ese algo es nuevo para mí. Pero lo más importante es lo que tú haces después. Es decir, vale, sé que esto me ha pasado en otro momento, he sabido resolverlo, esto puede ser totalmente nuevo, pero no pasa nada, ya aprenderé. Y el ya aprenderé es, ok, pues corto, mañana por la mañana que me propongo a preparar casos, me meto este caso, lo reviso y ya no se habla más de este caso. Me pongo a mirar, pues yo qué sé, redes, me pongo a mirar un libro que no es de psicología. O sea que ese es el punto. ¿Una cosilla que nos hayamos dejado por el camino y quieras comentar? ¿El qué, perdón? No, que si hay alguna cosilla que nos hayamos dejado por el camino que quieras comentar, porque al final, bueno, ya hemos pasado un poco esas partes más finales. Pues creo que estoy mirando un poco lo que quería comentar sobre el caso, pero... Ah, bueno, también, sí, otra cosa con respecto a la hipótesis de mantenimiento, porque al final no he hecho la diferenciación, pero gran parte de lo que he comentado después ha sido hipótesis de mantenimiento, que no lo he dicho, pero ya he hilado y, en fin, se me ha ido. Claro, con otros compañeros y compañeras de profesión,
había una cosa muy interesante, porque había veces en las que evitaba hablar de lo que había hecho durante esa semana en sesión. Era como, no quería hablar absolutamente nada porque le generaba mucho malestar, pero es que otras veces había incubado tanto la ansiedad que cuando, en cualquier momento, cuando tenía accesible tener una conversación con alguien de la profesión, empezaba a hablar de ello. Y a lo mejor en el hablar de ello lo que estaba pidiendo también era una evaluación o un feedback por parte de la otra persona. Si el feedback era positivo, se cuestionaba el comentario que había hecho ese compañero de, guau, pues yo creo que lo estás gestionando muy bien, ¿no? Imagínate. Bueno, sí, si tú lo dices. Y entonces esto se reforzaba por una parte porque estoy siendo coherente con lo que yo, con mis reglas verbales, es decir, tengo razón, es decir, no soy buena profesional, no lo estoy gestionando bien, o también había aquí también un proceso de reforzamiento negativo, porque es que, claro, si estoy evitando la ansiedad que me puede provocar que otra persona me diga, pues lo estás haciendo fatal, porque si yo ya digo eso, puedo estar evitando que otra persona lo diga por mí. ¿Cómo llegaste tú a estos puntos, digamos? O sea, porque al final esto ya sí que son detalles que en algún proceso terapéutico se pueden perder y que si no te andas quizá con ese ojo no sabes rescatar, ¿no? Entonces, ¿qué viste tú para decir, vale, hay que tirar por aquí, le voy a preguntar o a lo mejor directamente fue ella, de decirte, no, es que lo hablo con gente y cuando lo hablo con gente busco un poco a ver qué piensan ellos para saber si estoy haciendo bien? Claro, pues es que ahora mismo, claro, fue hace un tiempo, entonces no sabría decirte muy bien, pero fue una situación en la que yo le pregunté, bueno, pues su relación con el resto de compañeros, pues me apetecía que me comentase, ¿no? Un poco sobre, pues, cómo, si tenía al final una red de apoyo en ese contexto, porque al final también es importante, si pasas mucho tiempo en relación a lo laboral, pues qué menos, ¿no? Que poder intentar tener eso. Entonces me empezó a hablar un poco de esas conversaciones que mantenía con otras personas, con otras compañeras. Y me dijo, sí, muchas veces cuando ya, siento que la he liado un montón en esta sesión, eh, pues es que se lo comento a fulanita, porque fulanita para mí es una puñetera crack. Entonces se lo comento a ella y claro, es que hay veces que me deja fatal, porque hay veces en las que me dice, no sé, tía, pues yo creo que lo has gestionado bien, a lo mejor yo metería esto. Y claro, cuando me dice eso, es como, ostras, ¿y por qué no se me ha ocurrido a mí? Eso significa que no estoy siendo lo suficientemente buena como para poder gestionar este caso. Entonces, claro, no te lo dice directamente, pero vas viendo como, vale, y hay veces que te da el feedback positivo solamente, ¿no? Y o sea, con las preguntas vas viendo si hay distintas alternativas. Entonces ves ahí como esos dos, sí, como esos programas de reforzamiento, ¿no? De, vale, ¿qué estás manteniendo? El que digas muchas veces o que cuestiones muchas veces el feedback que te dan. Feedback positivo, evidentemente. Y luego el feedback negativo, pues en su caso ella se quedaba totalmente callada. Al final, conducta de evitación total, de bueno, pues ya se ha cortado la conversación, se ha acabado, bueno, me voy a mi despacho a llorar, ¿no? Un poco ese era el punto. O sea, yo en verdad la comprendía mucho, la comprendía mucho, pero precisamente porque en los primeros momentos te pasa, te pasa y es difícil. Pero claro, ahí es cuando ves, ¿no? Cuando también yo creo que te entrenas en decir, vale, situación, estar con compañera, eso sería el discriminativo. ¿Cuál es la conducta problema? Y según lo que hemos estado observando, pues esto puede estar siendo parte de o sea, esto que está ocurriendo o esta cadena puede ser una conducta problema. ¿Cómo está respondiendo ella? Cuestionando el halago. ¿Por qué está cuestionando el halago? ¿Qué función tiene? Porque o sea, porque ella está expresando abiertamente en sesión que eso le genera malestar. Por tanto, hay algo ahí. Nada, Ángela, vamos, yo no tengo más preguntas, a menos de que tú quieras añadir alguna cosilla. Sí que, bueno, dime. No, nada, que creo que no, pero cuéntame, o sea, dime. No, te quería decir que por lo menos para la gente que vea esto, que no sean pues a lo mejor
profesionales, bueno, si son profesionales también, que si nos dejas, porque antes has dicho que divulgas en algunos lados, que trabajas en Ítaco, entonces algunos sitios donde puedan encontrarte más concretamente. O sea, ¿qué tienen que hacer para encontrarte a ti? Si quieren a lo mejor pedir consulta contigo o simplemente quieren leer tu material de divulgación. Vale, pues mi material de divulgación lo tengo en mi cuenta de Instagram psicopráctica, o sea, psico.práctica. Y luego aparte yo atiendo online, sobre todo ahora. En Ítaco atiendo presencial online, por privado atiendo online y bueno, pues me pueden contactar a través de mi correo psicoprática@gmail.com, porque bueno, una se cambió de nombre de cuenta, pero no se puede cambiar el Gmail, así que bueno, poco a poco con eso. Y eso, sí, ese sería como el punto. Luego también estamos escribiendo ahora un blog súper chulo en Ítaco, lo hemos vuelto a retomar y todas las semanas sale una entrada. Mi entrada salió hace 3 semanas, que es acerca del orgasmo, ¿no? Y de tips o pautas para aumentar el placer, tanto en pareja como por tu cuenta. Y bueno, pues yo animo a cualquier persona que esté interesada en eso, en leerlo y darle una vuelta. Además, estuvimos haciendo con vosotras un sorteo hace poco de experto en Sí. análisis de conducta con perspectiva feminista. Ya que estamos, quiero aprovechar y hacer el spam y si alguien está interesado, pues que lo oje un poquito. Sí, además es que está genial. Bueno, no es porque yo trabaje allí, pero, pero de verdad que... Uy, Sí, se ha quedado... A ver. uy, que se ha ido la conexión un momento. Sí, yo te veo a trozos. A ver, ahora. ¿Hola? Creo que ya, sí. Vale, genial. Es que no sé qué ha pasado. Pues eso, que aunque trabaje allí, lo digo de verdad que se lo han currado un montón y va a estar muy bien. Estamos súper ilusionadas con eso. También voy a dar clases allí, presentando casos, así que también animo a quien quiera a apuntarse o a inscribirse al menos, a ver si les interesa. Genial, te agradezco un montón que nos hayas expuesto todo esto, que al final es un currazo. ¿Quieres dejar algún mensaje final o alguna cosilla? Sí, claro, yo quise exponer este caso porque me parecía muy cercano a cualquier persona que se esté planteando meterse a psicología sanitaria o que esté empezando. Es decir, es totalmente normal sentir incertidumbre en los primeros momentos en los que tú te estás empezando a exponer a este tipo de situaciones en las que a lo mejor habilidades terapéuticas, pues como tal, no nos enseñan en la formación. O sea, el punto está en que realmente, o sea, me parecía totalmente comprensible en este caso que no tuviese como un repertorio o un protocolo a seguir, porque es que lo cierto es que no existe un libro o un manual que nos permita decir, vale, esto es lo que hace la buena profesional en sesión. No, desgraciadamente para todas no existe. Entonces, me parece que es súper importante en estos primeros momentos poder contar con el mayor apoyo posible por parte tanto de un equipo como de cualquier compañera que ya esté rodando. Nunca, o sea, ningún miedo a preguntar dudas y que al final lo que hace una buena profesional es dudar de forma razonable, pero dudar lo suficiente como para decir, bueno, pues a lo mejor esto no es así y si no es así, que yo ya me esté preocupando por saber si es así o no, eso es lo que me hace buena profesional. O sea, la buena profesional no es la que basa su éxito en si hace o no hace esa persona lo que ella dice todo el tiempo. No, es que no es así. Y de hecho, al final, eso es problemático en muchos sentidos, porque al final nosotras no vamos a poder controlar nunca qué es lo que hace la persona que viene a sesión. No vamos a poder controlar esas respuestas. O sea, podemos manejar las contingencias en sesión, sí. Podemos intentar aumentar la probabilidad de que se hagan ciertas cosas, sí. Pero al final quien decide de forma última es esa persona. Porque da la sensación de que a nivel formativo, sobre todo en la universidad, como que te dicen,
vale, en la sesión 1 tienes que decir esto, esto y esto, tienes que hacerlo de esta forma, tienes que tal. Entonces te lo ponen todo súper protocolizado y el protocolo es importante y es necesario, ojo. Pero no son robots, o sea, quiero decir, esto no es una cadena de montaje de voz. O sea, ojalá, pero no lo es porque también parece que agobia muchas veces de es que yo no veo resultados, ¿no? No son tangibles. Ya, sí, es verdad, no lo son. No, pero precisamente quizás lo que nos hace también buenos profesionales es pedir ese feedback siempre al terminar la sesión, ese feedback cuando nosotros proponemos cosas para saber si esa persona está o no conforme con lo que le estamos proponiendo, si nos está siguiendo, qué es lo que le está llegando realmente cuando nosotras explicamos algo, porque es que no vamos a poder tampoco, o sea, si yo me empecino a intentar controlar 100% lo que son mis respuestas, pero tampoco estoy pensando en las respuestas del otro, o sea, en cómo le está llegando al otro, es que estoy fallando, ahí sí que estoy fallando, entre comillas. Entonces, no sé, yo es también una enseñanza que he sacado de, pues eso, de cuando empecé, de que al final, pues no es tan fácil, ¿no? O sea, no es tan fácil como hacer una lavadora. O sea, ojalá fuese así. Simplemente juntar piezas y te sale la lavadora. Pero no. Tan complicada, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero bueno, también es muy gratificante, sobre todo cuando ves que esa persona adquiere los recursos suficientes para, bueno, pues para seguir, ¿no? Y para poder hacer frente a esas situaciones, no sin sufrimiento ni sin ansiedad, pero bueno, pues con la ansiedad suficiente y necesaria para, o sea, no con una ansiedad que, que movilice a la persona. Entonces, cuando ves que esa persona hace su vida, ¿no? Y toma su iniciativa, pues es genial. Mira, ya estábamos un poco poniéndole el broche a todo, pero sí que quería pedirte que al final me respondieras esta última pregunta, porque sé que mucha gente que nos escucha, pues a lo mejor no está tan formada en lo que viene a ser la terminología del análisis de conducta o bueno, tiene tanta experiencia en estos campos y se quiere dedicar a la psicología clínica sanitaria. Y muchas veces sale con la idea, aunque sea una idea muy básica, muy simple, pero que mucha gente sale con esa idea de que tiene que seguir ese mantra o ese protocolo de, yo qué sé, por ejemplo, empatía, aceptación incondicional, bueno, ese tipo de habilidades, ¿no? ¿Por qué realmente va un poco más allá? Porque hay que mirar a la función y porque muchas veces ni siquiera a lo mejor tenemos que empatizar con el comportamiento que la otra persona está mostrando. Claro. O sea, espera, Marcos, no he entendido muy bien la pregunta. No, que ¿por qué no hay que seguir un protocolo, digamos, y en todas esas, bueno, esa interacción terapéutica que nosotros tengamos con la persona, no es que tengamos que desplegar una actitud empática, de aceptación incondicional, de bla, 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 todos esos valores humanistas que están muy expandidos por ahí? Lo que tenemos que hacer es un poco mirar también a la función que va a tener ese comportamiento, toda esa interacción que nosotros tenemos con la persona. No sé si me Claro, explico ya. justo. Sí, 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 es que es tal cual, porque al final ahí la cuestión está en que quizás tienes que individualizar. O sea, quiere decir, un protocolo es algo general, es para todos los casos, pero es que todos los casos no son iguales. Entonces, es lo que estás comentando tú, hay que ir a la función. O sea, que a lo mejor, oye, también supone el tener que estar evaluando qué estás haciendo en ese momento, ¿no? Vale, voy a hacer esto o voy a decir esto, ¿qué es lo que estoy buscando cuando le digo esto? ¿Es proterapéutico o no? Que, ojo, hay veces que la vas a poder liar, ¿eh? O sea, ¿qué quiero decir? Que esto también es importante. Y a lo mejor refuerzas una verbalización que, pues no. Pero bueno, no contabas con esa información o no te habías dado cuenta en ese momento. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, pues empatizar, claro, validar, claro, ¿el qué exactamente? O sea, porque al final no significa que no puedas entender la situación que te está comentando. Ahora bien, dentro del entender una situación que te está comentando, tú puedes explicarle que efectivamente dentro de esa situación están pasando cosas que a lo mejor esa persona
está haciendo a la hora, o sea, está respondiendo a ciertos antecedentes de cierta forma que para esa persona, como consecuencia a medio y largo plazo, es problemática, ¿no? O tiene una serie de consecuencias indeseables. Entonces eso también se lo puedes explicar de, vale, yo entiendo perfectamente que haces esto por esto, lo sé, lo entiendo, lo hemos visto, vale, pero ¿qué consecuencias está teniendo? Vale, esto y esto, vale, ¿y qué queremos conseguir? Entonces, a partir de ahí podemos ver alternativas. Y fíjate, no significa dejar de empatizar, ¿no? O dejar de validar, porque, oye, yo te entiendo, pero que estamos aquí para intentar generar un repertorio diferente, ¿no? Para intentar moldear quizás nuevas conductas que te sean más deseables en cuanto a consecuencias. No sé si me explico, pero sí. También me parecería muy importante, claro, que la gente que nos pueda escuchar, que sí que no tiene nada que ver con la psicología, entienda todo esto, porque muchas veces a lo mejor acudimos a la profesional de turno y vemos que no empatiza con nosotros en X cosas o que no nos valida de la misma manera que nos ha validado otro, no nos cae tan bien, ¿no? No hay esa afinidad. Y es que a lo mejor lo está haciendo porque es bueno para nosotros a largo plazo, por decirlo así de una manera más sencilla. Que también es cierto que hay que mantener ese cierto equilibrio porque al mismo tiempo, si no estás siendo empático, no estás validando ahí y estás destruyendo toda la relación terapéutica, a lo mejor directamente se corta todo el proceso y por mucho que a largo plazo eso le fuera a ser bueno para la persona, al final se ha destruido el proceso terapéutico antes de que se pudiera dar todo eso. Entonces, Justo. Sí, no, y además yo añadiría ahí también que es que esto también es importante ponerlo sobre la mesa de, oye, ¿cómo te sientes con esto que te estoy diciendo? Entiendo que a lo mejor no te está sentando bien, o sea, dímelo. Siéntete libre de explicitarme si esto que te estoy diciendo es algo razonable o no, porque a mí lo que me interesa es que nos entendamos, ¿no? Y esto también es una cosa que yo creo que te tienes que enfrentar a ella cuando estás teniendo tus primeras experiencias. Es decir, no está mal, primero, poner sobre la mesa vale, creo que esto no es proterapéutico, creo que esto puede mantener el problema, así que voy a decidir, por ejemplo, someterlo a un procedimiento de extinción, esta verbalización. O voy a decidir castigar. Y eso también me parece muy importante avisar, ¿no? Generar una instrucción de que sepas que cuando me cuentes esto, no, ya hemos visto que no nos sirve. Entonces, vamos a intentar decirnos esto otro, ¿no? Vamos a intentar llevarlo por aquí. Y trabajamos en unas autoinstrucciones en esas situaciones. Entonces, también muchas veces creo que es importante trabajar por eso desde el humor. En el sentido de, bueno, a ver, vamos a quitarle hierro. O sea, no pasa nada. En cualquier momento, si hay algo que te siente mal o que hay algo con lo que no estás de acuerdo, dímelo y lo vemos. Precisamente por eso, porque yo creo que también muchas veces por parte de terapeuta en cuestión, da miedo. O sea, como que lo vives con tensión, como, Dios mío, me va a odiar, ¿no? O voy a romper el vínculo. Bueno, pues si te preocupa, ponlo sobre la mesa. Y muy importante también eso justo, lo que estás comentando de que la parte consultante comunique esas cosas, porque a priori uno puede pensar, bueno, es que le voy a decir a mi psicóloga que siento que está siendo muy dura conmigo y es que realmente seguro que te lo vaya a agradecer, porque así puedes redirigir todo eso, lo puedes llevar por otra vía y al final pues seguir trabajando en ese proyecto en conjunto que es la terapia, que no es otra cosa. Pues nada, Ángela, ya sí que no tengo nada más que añadir. Te doy inmensas gracias por compartir un ratito conmigo hoy y que ojalá algún día pues coincidamos en persona o podamos pues directamente hacer este tipo de cosas presenciales. Sí, yo me lo he pasado muy bien, de verdad, ¿eh? O sea que espero que lo que haya podido compartir por aquí pueda servir a alguien. Yo he intentado un poco el meme de se ha hecho lo que se ha podido, pues un poco así, pues hemos hecho lo que hemos podido con lo que teníamos y espero que pueda servir y ya te digo, me lo he pasado súper bien. Así que muchas gracias por traerme. Mando un abrazo, Ángela. A ti también. Hasta luego. Hasta luego.